Creo que uno de los serios problemas, hermano, no solamente de esta iglesia, de la iglesia en general, nos hemos vuelto a veces religiosos, tradicionales. Y permítame decirle que la religión no nos ayuda prácticamente en nada. Y yo quiero hablar sobre nuestro compromiso con Cristo, el compromiso personal. Somos iglesia, pero no podemos decir que lo vamos a hacer como iglesia. Esa es la idea, que lo hagamos como iglesia, pero la iglesia la formamos individuos. Recordemos que la primera relación con Dios comienza con usted y conmigo. Y si nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, muchos como en el matrimonio, dijimos que en el matrimonio cada uno da no el 50-50, cada uno del 100%. Y así que, aún en el matrimonio, jóvenes, no nos casamos para que nos hagan felices. Nos casamos para hacer feliz a alguien. Y cuando tomamos esa actitud, ambos habrá un matrimonio feliz. También les estaremos anunciando, posiblemente para el próximo mes, vamos a comenzar el grupo de parejas. Hemos tenido algunas dificultades en los matrimonios y no solamente nosotros, eso pasa por todos lados. Matrimonios consagrados al Señor, iglesias consagradas. Matrimonios enfermos, iglesias enfermas. Así que tenemos que poner cuidado en eso, porque el matrimonio no solamente es la iglesia y la familia, es un montón de cosas y que tenemos que ponerle cuidado. Pero todo va a comenzar con nuestro compromiso personal con Cristo. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 35. Lucas, capítulo 14, versículo 25 al versículo 35. Jesús habló con estos discípulos y hasta supuestos discípulos que querían seguir a Jesús. Dice el pasaje, leo para ustedes y lo tenemos ahí en la pantalla que usted lo pueda seguir. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla o mofa de él. Versículo 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, con 1,000 al que viene a él, contra él con 20,000? Con 10,000 primero. Si con 10,000 puede hacerle frente al que viene con 20,000. Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A veces pensamos que, Dios bendiga su palabra, a veces pensamos que Jesús era así como un buenazo. Claro que Jesús es buenísimo, dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús nos ama y es fiel, pero también es justo y es correcto. Y a veces parece que Jesús, según nuestra cultura, era hasta grosero. Desde nuestra interpretación, como cuando le dijo a aquella mujer cananea:
no es justo dar la comida de los hijos a los perrillos. Casi le dijo a ustedes eso. Y hay otras cosas más interesantes. A sus discípulos, más de una vez, en el capítulo 6 de Juan, después de que había hecho la alimentación de los 5,000 y había hecho este milagro, se voltea y les dice a la gente: ustedes me siguen porque les doy la comida. Casi les diría muertos de hambre. Trabajen por la comida. No solamente por la comida, trabajen por lo que les lleva a vida eterna. Y la gente se molestó y ya no querían seguir a Jesús. Y se fueron. Y Jesús no dijo: qué torta, me jalé. Y se voltea y le dice a los discípulos, a los que le seguían, que no eran 12, Jesús tenía muchos discípulos. En un momento vemos que envió 70 o 72, o sea, Jesús tenía una cantidad. Que es un discípulo, un seguidor de un maestro. Y le dice a sus discípulos: y si ustedes quieren alargarse, también más jalando. ¿Qué le parece eso? Suena como muy raro, ¿no? Hoy decimos, hay que tratar a los hermanos con mucho cuidado, ni siquiera les diga si andan mal porque se pueden ir. Permítame decirle que usted sigue a Cristo y no a una persona, no a una organización. Usted sigue al Señor. Y una de las cosas interesantes cuando veo este pasaje, lo importante no es comenzar bien, pero terminar bien. Terminar bien. Como dice la palabra, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, firmes. El que perseverare hasta el fin. Eso es muy importante. Cristo llama a la multitud que le acompaña y le seguía a un compromiso tal con Él. A un compromiso profundo, no a medias. A vivir para Él. Hermanos, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible sin la ayuda de Dios. La vida cristiana es imposible sin la ayuda de Dios, sin que el Espíritu Santo nos ayude. Va a ser muy difícil. Porque, ¿sabe una cosa? Todavía el viejo hombre no está totalmente muerto y ni va a estar muerto hasta que el Señor venga. Lo va a cargar ahí, nada más le das un poquito de agua y se levanta. Y será la lucha. Y el mayor problema no son los hermanos. El mayor problema que yo tengo soy yo mismo. Lo que yo, mi temperamento, mi personalidad, eso. Y eso nos lleva a hacer una serie de cosas. Jesús les hace una pregunta. La primera cosa que quiero que piensen en esto es: ¿qué puntualizó Jesús a la multitud como condición central para ser discípulos de Él? Y la misma pregunta nos la hace a usted y a mí. Nosotros, cada uno, debemos ser discípulos de Cristo. Amén. Seguidores del Señor. Pero la misma pregunta sigue en pie y la misma condición sigue en pie. ¿Qué puntualizó Jesús a esta multitud que le seguía? Nosotros podemos decir, ahorita estamos de moda, queremos tener iglesias grandes, llenas y todo eso. Pero no importa si tenemos una iglesia llena, si no está caminando con el Señor, estamos perdiendo el tiempo y les estamos haciendo perder el tiempo a ellos. ¿Qué fue lo que Jesús puntualizó? Versículo 25 al 27. Vea lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 25 dice: grandes multitudes iban en pos de Él. Y imagino que va caminando y esa multitud que viene atrás, y Jesús se voltea, no para decirles algo muy interesante y no tan animador aparentemente según nuestro punto de vista: si alguno
de la multitud que le seguía, porque usted puede estar caminando detrás de Jesús, usted puede estar en la iglesia. Eso no quiere decir que usted está caminando con el Señor. Yo siempre he dicho estas cosas. Yo espero que todos sean cristianos, pero yo no sé quién de ustedes cristiano no lo es. Yo no soy Dios. No vamos a juzgar eso. Yo puedo ser el pastor. ¿Usted sabe cuál es mi relación con Dios? No, no la sabe. Ni siquiera sé la relación de mi esposa con Dios. Y podemos ver cosas, pero eso es algo personal con el Señor. Por eso siempre he dicho, ¿quién es cristiano? Yo no sé, yo los trato a todos como cristianos y espero que todos lo sean. Y sabe una cosa, un día cuando lleguemos a la presencia del Señor, habrá gente que usted piensa que va a estar y no va a estar. Y habrá gente que usted piensa que no va a estar allá y se lo va a encontrar. Interesante. Si alguno viene a mí y no tome estas condiciones, y no malinterpretemos la cosa, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y también su propia vida. ¿Recuerdan lo que le dijo el diablo a Job? Cuando vinieron, dice, los hijos de Dios allá eran posiblemente seres espirituales, ángeles, también el diablo vino con ellos y le dijo el Señor, ¿no consideraste a mi siervo Job que no hay otro fiel como él? Y el diablo, que es enemigo suyo, a causa de Dios, porque él no puede vengarse de Dios y entonces se venga de lo que Dios ama a usted y a mí. Y le dice, ay, ¿cómo no? Si lo tienes bien. Si lo tienes esto, le tienes acá, el Señor permite que toque eso y luego permite que toque a su familia y al final el diablo termina diciendo, Job lo que es un egoísta, solamente piensa en él, ni siquiera quería a sus hijos. Toca su cuerpo y vas a ver que te maldice. Y no ocurrió. Lo que más amamos, yo espero, debe ser nuestra familia, ¿no? Y alguien dice por ahí, no se meta con mi familia. Nadie quiere que se meta con nuestra familia. Queremos protegerla. Pero a veces Dios va a tocar y si tu familia es más importante que Dios, hay un error. Recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, el hijo que le prometió y se lo dio, ahora le dice, entrégamelo. Y aquí que está diciendo, y su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea, tenemos que amar a Dios más de lo que nos amamos nosotros. Un día le entregamos el corazón a Cristo y espero que se lo hayamos entregado todo, completito. Porque a veces pensamos que entregamos algunas cosas. Señor, está bien, te entrego eso, pero nos quedan algunas áreas. Decía don Juan Hosman, dice, algunos se guardan la billetera, pero recuerda que todo es de Dios. Tuvimos 6 sermones, recuerda que la iglesia en pos de la excelencia. De Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24, el mundo y los que en él habitan. Y vimos un montón de pasajes, todo es de Dios, somos simples mayordomos. Aún la gente del mundo no sabe que ese negocio que tienen no es de ellos, que es de Dios. Se lo puede quitar mañana en el momento que sea. Ellos no saben eso, pero nosotros sí sabemos. Y un día Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que puse en tu mano? ¿Cómo lo administraste? Porque no era tuyo. Nuestra propia vida. Interesante. Lo que debemos contestar, preguntarnos es, ¿cuál es el requisito a cumplir? El compromiso, según Jesús, debe ser en primer lugar nuestras vidas. Nuestras vidas. Lo que yo soy. Entrégale al Señor tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu voluntad, todo. Debemos amarle sobre todas las cosas. Eso dice Marcos 12:30, que tenemos que amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, por encima de todas las cosas. Toda relación personal debe ser sometida a Cristo.
Y a veces no lo entendemos, porque depende de las circunstancias, nos enojamos con el hermano y hasta nos molestamos y hacemos esto, lo otro, depende de cómo nos trata. Yo sé, hermanos, que a veces como creyentes hay algunos hermanos que hay que ponerles un poquito más de aceite y póngale más y pues tiene que bajarlo. Sí. Lo que alguien haga contra usted es problema de él. Pero la reacción suya hacia este acto es problema suyo. Es pecado suyo. Cómo usted reaccione por lo que le hicieron, ese es pecado suyo. Interesante. Ahí dice algo, una palabra en el versículo 26, aborrece. Una expresión judía para enfatizar la seriedad y la urgencia de la enseñanza. De ninguna manera significa aborrecer, no tiene nada que ver con odio, tiene que ver con preferencias. Tiene que ver con la posición que tiene. No quiere decir que usted tiene que aborrecer a su padre, como los judíos hacían. Los religiosos se habían inventado un nuevo mandamiento. La Biblia dice que había que honrar a su padre y a su madre. Pero ellos dijeron, papá, tristemente la ofrendita que podía darte, tengo que dársela a Dios. Y dijo, esos hipócritas, así invalidáis el mandamiento del Señor. Y tenían una gran cantidad de leyes que se habían inventado para justificar esto. Entonces, aborrecer no significa odio, no significa rechazo, significa dónde lo pones en primer lugar. ¿Qué está en primer lugar? Está en primer lugar tu padre, tu madre, tu familia, tus hijos, tu casa, tu carro, tu nombre o Dios. Tu matrimonio. ¿Qué está en primer lugar? Recuerda que la vez pasada vimos sobre toda cosa guardada. Eso es importante, guarda tu corazón. Proverbios 4, guarda tu corazón. El contraste acá es amarle más. Cuando usted ama más a su familia, cuando usted realmente ama a su familia, la ama de veras, va a amar a Dios. Porque el único que puede proteger a tu familia es Dios. Amén. ¿Cuántas veces? Cuando estaba en San Carlos, ahora que este próximo domingo tengo que ir a entregar la iglesia de San Carlos, una señora me dijo algo como esto. Dice, hace 15 años no voy a la iglesia porque estoy enojada con Dios. Porque yo oré y le dije, Señor, sana a mi hermana. Y en vez de sanarla se murió. Y dice, hace 15 años no voy a la iglesia porque estoy enojada con Dios. Tiene que amar a su hermano. Que Dios no te ponga a prueba. Si tienes idolatría en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, lo que sea, Dios te lo puede quitar. Porque el Señor en primer lugar sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Resulta un contraste aparentemente entre el amor de los discípulos, lo que tenían, y lo que el maestro está pidiendo. El maestro está diciendo, y dijo esto, no se puede amar a dos señores porque se amará más al uno que al otro. El Señor tiene que estar en primer lugar y debemos analizarlo. ¿Qué cosas hay en su vida o en la mía que son tan importantes que si Dios la toca se mete en problemas? Bueno, el que se mete en problemas es usted, pero a veces pensamos que es Dios, porque usted se enoja. Oiga, permítame decirle que Dios no lo necesita a usted, ni a mí. Yo necesito a Dios. Aunque usted diga que aborrece a Dios, Dios sigue siendo Dios. Le alabe usted o no le alabe, Dios sigue siendo Dios. Se basta solamente a sí mismo para ser Dios. Así que el que necesita de Dios es usted y yo. Así que no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. En Mateo capítulo 10, versículo 37 al 38, vayamos un momentito a este pasaje. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo para usted.
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? No es digno de mí. Dios, aunque los cristianos nos movemos y tenemos emociones, pero aún las emociones hay que someterlas a Cristo. Y hay que aprender a darle gracias a Dios en todo. ¿Qué tal si lo que más amas, tal vez el hijito o la hijita mimada de su parte, Dios te lo pide ahora y te lo quita? ¿Qué vas a hacer? ¿Enojarte con Dios? Lo que deberíamos de hacer, dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios en todo. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero somos seres humanos, somos emocionales, nos va a doler. Pero tenemos que entender esto y tenemos que orar, 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 orar cada día para tener esta relación con Dios. Alguien que vive en la presencia del Señor lo va a poder soportar. Alguien que vive lejos de Dios y frío no lo va a soportar, se va a enojar. Habla algo más ahí el pasaje. Llevar la cruz. Habla de llevar la cruz. En el versículo 27, donde estamos, en Lucas, vea lo que dice el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Qué significa para usted llevar la cruz? ¿Qué entiende usted por llevar la cruz? No es llevar la crucita colgando aquí en el pecho, hermano. No, no es eso. No es hacer ciertas cosas como a veces pensamos. Llevar la cruz en esos días, un hombre que llevaba la cruz, ¿sabe hacia dónde iba? Hacia la muerte. ¿Y qué significa muerte? Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando hacemos el bautismo es una confesión de nuestros pecados, ya no vivo yo, es cuando bajas al agua, es símbolo de muerte, y cuando sales resurrección en vida nueva. El viejo hombre se murió, aunque todavía lo cargas ahí. Cristo vive en mí. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Y peor, siento que tenemos que volver a los principios. Hay un programa por ahí, creo que solo el nombre dice, volvamos a las sendas antiguas. Y no lo veo, no tengo tiempo para eso. Pero tenemos que volver a las sendas antiguas, ¿qué es esto? La palabra. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a la oración, buscar del Señor. Si usted no vuelve a la oración, si usted no vuelve a buscar del Señor, no va a sobrevivir. Posiblemente se haga religioso y al diablo le encanta que seamos religiosos. Dios tocó mi corazón este fin de año y tengo que decirle que no es una idea. Dios puso en mi corazón y no pido a la iglesia nada que yo no hago primero. Yo comencé orando el primer día de este año, comencé orando y voy a seguir siempre. Yo quiero que sea un hábito en mi vida. Y sabe una cosa, descubrí algo interesante, que cuando usted se queda orando, usted empieza a sentir gozo, empieza a sentir cosas tremendas. A veces llorás, a veces te dormís, a veces volvés. Escuche música de oración mientras usted ora y el Señor empieza a tratar con tu vida. Y esta madrugada yo decía, Señor, me he estado perdiendo de cosas tan lindas. Estar en tu presencia. Usted va a decir, bueno, pero es que no duermo. Duerma en el día después o haga algo. Pero estar en la presencia del Señor. Hay un canto que cantaba este cantante que ya se fue con el Señor, Manuel Bonilla, cantaba un canto muy lindo. Ya no escuchamos de esos cantos. Ahora muchos de los cantos que tenemos tristemente en la iglesia me gustan, pero permítame decirle que tenemos muchos artistas. Y yo no quiero artistas acá. Yo quiero personas que nos llevan a la presencia del Señor porque ellos viven en la presencia del Señor. Eso no me lo contaron. Escuché un día a este predicador muy famoso, mejor no voy a decir su nombre. Puso un mensaje en Facebook. Estoy buscando artistas para tener un culto excelente. No quiero panderetas. Yo prefiero los panderetas que caminan con Dios, que caminan con Cristo, que están en la presencia del Señor.
Permítame decirle que la alabanza es muy linda y es muy importante porque prepara a la iglesia para la predicación. Qué triste es cuando esto está tan mal que te deja la iglesia así como media dormida. Ojalá que los dejaran con ansia, que ojalá que en la misma adoración y en la alabanza la iglesia entrara en la presencia del Señor. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Dios es el mismo y Él es el Señor de la iglesia. Esto no es una empresa, es la iglesia del Señor. Y solamente el Espíritu Santo sabe que es mejor. Nunca nos hacemos expertos, hermanos. Podemos ser pastores de años, nunca seremos expertos. Solo Él lo es. Así que les motivo a orar, a buscar del Señor. Porque el que carga la cruz sabe para dónde va. A la muerte. Ya no vivo yo. Debemos morir. ¿Morir a qué? ¿Morir al egoísmo? ¿Morir al orgullo? ¿Morir a la independencia, hermanos? Que eso es un problema serio también. Estamos viviendo tiempos cuando ahora ni en la casa. A veces los papás, aún cristianos, ya no mandan en la casa. Chiquitos pequeñitos así gobiernan el hogar. Y la ley se presta. Álzale la voz a tu hijo, a tu hija y te eche el patronato. Tenemos que volver a la oración. Solo Dios puede cambiar tus hijos. Solo Dios puede cambiar tu esposo. Solo Dios puede cambiar tu familia. Solo Dios puede hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Morir a la rebelión. Uno de los grandes problemas que tenemos. Todavía somos rebeldes, hermano. Porque el viejo hombre todavía lo andamos ahí. De vez en cuando le damos un poquito de agua. Y no te lo vas a poder quitar hasta el otro lado de la cortina cuando estemos en la presencia del Señor. Morir a todo esto para poder seguir a Jesús siendo su discípulo. Que este año 2025 comencemos a reflexionar. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Dónde he fallado? A veces simplemente lo hacemos como un círculo vicioso. Y a veces aún el mundo, permítame decirle con los expertos ahora en el mundo, te confunde. El único experto es el Espíritu Santo, al que tenemos que buscar, que nos guíe. ¿Qué vamos a hacer este año 2025? Yo no sé. Por eso vamos a comenzar orando, ayunando, buscando al Señor, para que nos diga cómo hacerlo, qué hacer. Yo no sé cómo solventar los problemas de los matrimonios. Permítame decirle, hermano, que yo no puedo cambiar su vida. Nada puedo hacer por usted. Simplemente orar. Yo no puedo cambiarle a usted. El único que puede cambiarle es el Señor. Estoy orando para que Dios traiga un despertar, un avivamiento. Y cuando el despertar viene, ni siquiera tienes que preocuparte por la gente porque el Señor los cambia. Porque el Señor los transforma, porque hay lugares diferentes, porque hay vidas llenas de gozo. Solo Dios puede hacerlo. Así que, ¿a dónde tenemos que ir? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Es lo que quiero, Iglesia Betel, que este año vamos a acercarnos al Señor. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no sé. Pero vamos a seguir orando, buscando al Señor hasta que Él tome el control. No importa si pasan meses. No me preocupa un programa. Quiero que el Señor nos guíe. Quiero que el Señor nos dirija. Y si usted no quiere hacer los asuntos suyos, yo lo voy a hacer aunque sea solo. Para mi vida, pero también para la iglesia, Dios lo hará. Es una bendición hacerlo. Normalmente, esto significa que amemos. Cuando hacemos esto con el Señor, significa que amemos más y no menos. Que amemos más a nuestra familia. ¿Por qué? Cuando el Señor toca tu corazón, cuando el Señor te da un despertar, un avivamiento, cuando el Señor te llena de su presencia, la familia va a ver algo diferente en usted que nunca ha visto. Una transformación distinta. Los dones empezarán a manifestarse. El Espíritu Santo empezará a hacer la obra y la gente va a decir, ¿y qué le pasó? ¿Qué avispa le picó? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Amar más a la familia, poniendo siempre a Jesús en primer lugar.
Aún nuestras propias vidas deben ser enteramente sometidas a Él, como dije antes, a su servicio, cuando pedimos la entrega. Y servicio no es hacer cosas, hermano. Permítame decirle que lo que usted hace para el Señor, si su vida no es correcta, lo que usted hace para el Señor es abominación a los ojos de Dios. ¿Me escuchó? Aún lo que usted hace para el Señor que cree que es bueno, si su vida no es correctamente delante de Dios y no vive en intimidad con Dios, lo que usted hace es aborrecible. Y aún voy a decir algo más extremo. Si usted no camina con el Señor correctamente, aún su oración no sirve de nada. Este pueblo, dijo el Señor, de labios, ¿eso qué es? Oración. Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Esta es la promesa del Señor para nuestra vida. Pide al Señor entregarle todo, ya que Él lo dio todo también por usted y por mí en la cruz. Él lo dio todo. Así que si Él no se guardó nada, no se guarde nada, entrégueselo al Señor. Aún las cosas que usted cree que son valiosas están más seguras en las manos del Señor que en la suya. Estamos viviendo ahora estamos viviendo tiempos de la tecnología. Estaba escuchando antier, creo que fue, posiblemente que estamos muy pronto. Hablaba con Cristian ahorita. ¿Sabe por qué se dice que este país, como otros ya lo han hecho, no ha eliminado las monedas a causa de los viejitos? Dice así, que hacia los viejitos que no saben manejar la tecnología. Y algunos dijeron, me decía Cristian ahora, que salen una serie de cosas, que ya se previenen cosas, hasta una pandemia. Hoy la pandemia no ha llegado y ya se anuncia que viene, significa que ya alguien se la está formando en alguna parte. Hermanos, esto no va a mejorar. En el mundo no va a mejorar. El mundo va a empeorar cada día, eso dice la palabra. Pero tu vida y tu relación con Dios sí puede mejorar. Amén. Recuerde que este mundo no es su hogar, estamos de paso, hermanos. Y vivimos en el terreno del enemigo. Este mundo no lo gobierna Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Este mundo lo gobierna Satanás. A través de un montón de cosas y sobre todo a través de Mamón. ¿Recuerdan quién era Mamón, verdad? El Dios del dinero. Pero el Dios nuestro se llama Jesús. Y la ayuda se llama el Espíritu Santo, a quien tenemos que buscar que Dios se glorifique. Entréguele todo al Señor, ya que Él lo dio todo por usted. La segunda cosa que quiero que veamos, ¿qué significa para un discípulo moderno, hermanos? Que estamos en esos tiempos modernos, discípulos modernos. ¿Qué significa para un discípulo moderno llevar la cruz? Ya entendimos que en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Imperio Romano, llevar la cruz significaba voy a la muerte. Ya no lo salvaba nada. El que cargaba una cruz estaba muerto. El único que no murió llevando la cruz fue el que le llevó a Jesús. ¿Recuerdan? Porque el condenado era Jesús, por usted y por mí. ¿Qué significa para un discípulo moderno llevar la cruz? Dejar de lado todo lo que nos aparta de Jesús. A veces no. Significa tener buenas relaciones y tenemos los tiempos difíciles cuando tenemos que aprender a hablar para no lastimar a la gente. No es que hay que andar lastimando a la gente. Si en nuestros tiempos Jesús la lastimaría mucho, le dijo perra a esta mujer. ¿Por qué? Porque ella era la madre de los perrillos. Y la mujer no se enojó, sino que dijo, sí Señor, pero aún los perrillos como yo comen debajo de la mesa las migajas que caen de los hijos. Si apenas le decimos alguna cosa a alguien, hasta se va de la iglesia. Usted le dice algo a una persona a veces queriendo o sin querer y ¿sabe con quién se enoja? Con Jesús, ya no vuelve a la iglesia.
tenemos que volver a agarrarnos del Señor de corazón, de corazón. Dejar todo eso. Poner en segundo lugar cualquier cosa, hasta su propia vida, y poner en primer lugar a Jesús. Sus deseos, sus ambiciones. ¿Dónde va todo esto? En segundo lugar. Sus placeres. Ante el derecho soberano de Jesús, todas estas cosas pasan a un segundo o a un tercer lugar. Pero yo veo que en nuestras vidas estas cosas son importantes. Y hemos aprendido, como los sermones que dije, que escuchamos acá, 6 sermones. Mi casa, mi carro, mi familia, mi esto desde chiquitito. Parecemos un gatito, ¿verdad? Mío. Pero todo es del Señor. Todo es del Señor. ¿Y cómo cuesta? Yo tengo que decirles que me costó. Me costó porque siempre les dije que yo creí que era buen administrador de las cosas mías, pero me di cuenta que no son mías. Yo pensé que cuando daba el diezmo, ya cumplí. El diezmo sería lo mínimo que un creyente podía dar, porque permítame decirle que su negocio es del Señor. Y si usted es el administrador de alguien de la empresa, y el dueño viene a su empresa, a la empresa que es de él, y le dice, voy a coger tanto, usted le dice, no, no, señor, usted no puede coger eso. Aquí el administrador soy yo. Si yo fuera el dueño, lo único que puedo hacer es echarte. Él es el dueño. Nosotros somos simplemente administradores de las cosas del Señor. ¿Y cómo me costó a mí, hermano? Y tengo que decirle que he ido aprendiendo y descubrí gozo, porque la Biblia dice en Hechos 20:35 que es más dichoso dar que recibir. Que es más dichoso dar que recibir. En nuestra cultura, cuando alguien nos da, somos bendecidos. Eso no es la realidad, hermano. Cuando usted da, usted es bendecido. El que recibe, lo único que recibe es eso. El bendecido es usted, eso dice Jesús. Y Pablo lo cita otra vez. Es más dichoso. Bienaventurado y dichoso es la misma palabra. Es más dichoso dar que recibir. Pero se nos ha enseñado que dichoso es que me den. Pero cuando damos, hay algo que se produce por dentro. Y eso es el Señor, es la palabra de Dios, es real. La tercera cosa que quiero que veamos, ¿qué sucede con un discípulo de Cristo cuando falta a este compromiso? Cuando falta a esta relación. Volvamos al pasaje de Lucas, donde estábamos en el capítulo 14, versículo 34 al 35. ¿Qué pasa cuando faltamos a este compromiso? La Biblia dice que la iglesia, usted y yo, la buena sal, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Usted y yo somos la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Ahora no lo entendemos tan bien como lo entendían en aquel tiempo, que ni existía la corriente, ni existía la electricidad, ni existían los refrigeradores, ni existía nada de eso. Era la sal la que preservaba de la corrupción, era la sal la que impedía que las cosas se dañaran, se afectaran. Era la sal la que daba esa estabilidad y traía vida. Y entre más oscuridad hay, la chispa, por más pequeña que sea, brilla. Interesante. Ni para la tierra, la sal que está insípida, ni para la tierra, ni para la muladar es útil. Tírala afuera, arrójala. Y dice algo más, que lo dice muchas veces la palabra: el que tiene oídos, que oiga. Porque la decisión es suya y mía, personalmente. Cuando todos como iglesia tomamos esta actitud, la iglesia caminará en bendecida y será una iglesia que se proyecta, que piensa
no que le quieren robar, sino que piensa que se proyecta. ¿Sabe una cosa? ¿Quieres ser feliz? Entre más dejas que Dios gobierne, más feliz serás. Entre más lo gobierne usted, más infeliz serás. Eso es lo que dice Mateo 5, 13 al 16, que eso es lo que somos, en la sociedad en que vivimos, que nos rodea. La sal se usa para preservar de la corrupción y para sazonar lo insípido, pero la luz para iluminar en medio de las tinieblas. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y voy rapidito, el tiempo se nos va. El punto 4, que quiero que veamos, versículo 28 al 30, el pasaje en el que nos encontramos, dice la palabra de la siguiente manera: porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, si puede hacerle frente? Y si va a poder acabarla. Como dije antes, lo importante no es comenzar bien. ¿Cuánta gente comenzó en las iglesias, estuvieron acá, fueron líderes? ¿Dónde están ahora? Lo importante no es comenzar bien. Es importante, es terminar bien. Les he contado una historia cuando estudiaba en ESEPA. Cuando ESEPA comenzó, que estaba allá en el edificio donde está la IBC. Para algunos, tal vez, yo no sé cuántos acá, yo no sé si Ernest lo conoció o qué sé yo, don Leonardo Alonso, era un viejito de los fundadores de IBC. Tenía como 95 años y caminaba despacito. Y salía de la casa atrás y hay un árbol de mango. Y yo lo veía porque yo vivía ahí en esos días. Yo tenía que estar 3 días estudiando y luego regresar en Pastor en Caña. Tenía que correr allá. Y yo lo veía por la ventana mientras estaba cocinando mi comida o lavando los platos, lo que hacía. Y don Alonso salía así caminando despacito y veía un mango que había caído ahí. Viera el sacrificio para poder bajar y recoger ese mango y luego regresaba y entraba. Pero tengo que decirle, hermano, que yo sentí envidia santa de ese hombre de Dios. Ni siquiera había ido a África todavía. Y yo dije, Dios, con gusto cambiaría mi vida por la de él. Había llegado al final de la carrera y en victoria. Yo no sabía qué me esperaba a mí todavía. Ni siquiera había ido a África. Por eso dice la palabra, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos. A veces pensamos, eres joven, lo tienes todo. ¿Qué tienes? Este mundo es nuestro hogar y esta vida es corta. Yo sinceramente, con una envidia santa, envidiaba la vida de don Leonardo. Tenía 95 años y había llegado en victoria. Yo no sabía lo que me esperaba, no sabía si iba a sobrevivir o no. Y decía, con tu ayuda, Señor, yo no confío en mí, confío en ti. Y es lo que usted debe hacer. Aquel que va a enfrentar algo, que va a enfrentar un ejército, piensa si con los 10,000 que tienes puedes enfrentar 20,000. Permítame decirle que nuestro ejército y nuestra fuerza las tiene el Señor. Y dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo. Pero en tus fuerzas y en las mías somos un fracaso. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, que sin Cristo, como Dios te mira, sin Cristo, te mira como una llaga podrida de pies a cabeza. Pero a través de Jesucristo te ves santo y puro. Algunos hermanos dicen que el Señor me ve, no sea orgulloso. El Señor ni lo ve a usted. Si el Señor lo ve a usted, lo ve podrido. El Señor te ve a través de Jesucristo, en Él. En Él, dice la Biblia en Efesios. Así que hermano, no olvide que eres aceptable en Cristo. Quien venció fue Cristo. Y si Dios te mira a través de Cristo, si estás siempre escondido detrás de Cristo a los ojos del Padre, eres perfecto. Pero si se te ocurre salirte un ladito, no solamente el diablo te aporrea, sino que ahí está fracasado.
Que Dios nos ayude. La edificación, ¿qué estamos edificando? Dios nos ha llamado y a los líderes, Efesios capítulo 4, Él mismo constituyó a estos como ministerio para edificar a los santos, no para que solo los líderes hagan la obra. Yo creo en el ministerio de todos los creyentes. Yo creo en eso, porque son preparados para que construyan en el nombre del Señor la iglesia del Señor, para que levanten, para que sirvan, para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso nos toca a todos. Dios no lo llamó a usted para estar sentado en la banca. Dios lo llamó a usted para hacer algo. Pero también a los líderes, un día vamos a tener que responder delante de Dios si no hicimos nuestro trabajo de prepararle a usted. Habla un día con el hermano Cristian, que son dos de mis líderes acá, como mi mano derecha, izquierda, y no importa, no quiere decir que la izquierda es mejor la derecha. Estoy hablando de brazos. Yo digo que yo vengo de una iglesia donde yo me convertí. Tal vez es la primera iglesia, esta, donde nombramos personas en campos de ministerio. Yo vengo de una iglesia donde yo me convertí, donde todos trabajábamos, había como 100 jóvenes. Yo era anciano desde el principio, nunca tuve un cargo, siempre estuve plantando iglesia. Nunca nadie me dio un cargo, nunca nadie fui jefe de nada, pero todos trabajábamos. Alguien dijo esto, un misionero brasileño dijo esto: ¿quieres ver que el enemigo se levante y haga daño a la iglesia? Dale poder. Yo no quiero nombrar diáconos. Yo quiero reconocer diáconos. Yo no quiero a la persona que le diga, levanta ese papel. Pero cuando usted lo hace para el Señor, usted lo levanta porque usted se da cuenta que tiene que hacerlo para el Señor. Y entonces lo nombramos diácono. Cuando usted empieza a hacer algo, cuando usted está haciendo algo, no porque tiene un puesto, porque lo hace para el Señor. Y nunca, y yo fui el pastor de esa iglesia después, y había un montón de gente, un montón de líderes. Ahí estaba el que es presidente de la IBC ahora, Marco Aurelio, ahí estaba Sixto Porra, estaba yo, y habíamos un montón, que muchos estamos en el ministerio y algunos ya en la presencia del Señor. Y no recuerdo nunca haber visto que a alguien se le dio un puesto. Porque a veces pensamos que los líderes se forman cuando le damos puesto. No, hermano, los líderes se forman en el trajín, en el caminar, y nacen al ver. Y los demás reconocerán la autoridad porque usted es líder. ¿Y sabe qué es líder? Líder no es mandar. Líder es ser ejemplo, que va adelante. El Señor es el capitán que va adelante. Y es la primera iglesia donde nombramos líderes. Donde quiera que he estado nunca. Y siempre una persona, cuando he salido de la iglesia, un discípulo ha tomado mi lugar, sin que lo nombre. Porque quien llama es Dios. Tenemos que moldear esto, hermano. ¿A quién servimos? ¿Servimos para que nos vean? ¿O servimos al Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender sus planes y sus propósitos. Todo aspecto, incluso los hábitos cristianos, oración, reuniones, lectura de la Biblia, obediencia, amor, etc. Todo esto demanda un alto compromiso nuestro para con el Señor y para con los demás que son nuestros hermanos y son el cuerpo de Cristo. Yo espero que este año 2025 empecemos a pensar y a reflexionar, no para ver qué hace el hermano, qué hago yo, por qué lo hago, qué he dejado de hacer, si lo que he hecho ha glorificado al Señor o me ha glorificado a mí. Si lo ha glorificado a usted, perdió su tiempo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y nadie es más importante que nadie, hermano. A los ojos de Dios, como creyente, yo no soy más importante que usted, aunque sea el pastor. No. Somos la iglesia del Señor. Que Dios dio responsabilidades a unos o a otras. Eso es cierto. También en su casa hay un esposo
que dice la Biblia, o que es el jefe al que Dios le va a pedir la primera responsabilidad, que tiene una esposa que no se le mandó, no encuentro un pasaje en la Biblia donde dice a la esposa, ama al esposo, solamente dice obedece, pero la Biblia dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que nos la puso más fea a nosotros. Y a la esposa solamente le dijo, sujétate y obedece. Pero es Dios, Dios lo hizo. Y a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y es el primer mandamiento con promesa, hermanos. Que Dios nos ayude a entender su palabra. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra, hermano? El año 2025 ya comenzó. Estamos en él. Yo le invito a usted a orar, a venir a los tiempos de oración, a buscar del Señor. No se quede en su casa si no está haciendo nada. Y si se quiere quedarse, quédese. Yo no lo puedo traer con la policía. Es asunto suyo con Dios. Varones, recuerden esto. Si quieren que hacerlo los viernes, pues nada más me dice. Pero yo estoy orando los sábados. Comenzamos a las 10 de la noche, a las 9 de la noche y oramos hasta que usted pueda. Yo quiero hacerlo hasta la mañana. Porque yo necesito de Dios. Cuando yo veo que Jesús oraba toda la noche. Si Jesús, que era Dios, tenía que hacerlo. ¿Soy más que Él? Yo necesito del Señor. Yo no sé usted, pero yo lo necesito. Lo necesito cada día. Hermanos, el pastorado es pesado. ¿Sabe por qué? Porque lo más difícil es tratar con seres humanos. Pero ustedes no son míos, son de Él. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Ahí donde usted está, hable con el Señor. Dígale, Señor. Hable con Él. Deje que el Espíritu Santo le toque. Vea, cuando abrimos el corazón al Señor para hacer este programa estuvimos orando y ese día Dios se manifestó de una manera tremenda y solamente fue como una hora que estuvimos. Cuando usted le busca, el Espíritu Santo está en su corazón. Como dice el canto, déjalo que se mueva. Escucha en la quietud, escucha al Señor, pregúntale. No le digas al Señor que ya sabes lo que tienes que hacer. Yo no sé qué tengo que hacer, amado hermano. Yo no lo sé. Yo no sé. Yo lo necesito a Él. Yo doy gracias a Dios por los líderes que están acá, como hermano Frank, como hermano Cristian, que son como los que me escuchan llorar a veces cuando ya la carga es muy pesada. Pero yo sé que la oración de ellos también es la suya. Hay momentos que uno quisiera tirar la toalla, pero también yo sé que esto no es mío, que esto es del Señor. Y que es Él quien puede hacer, que es Él quien puede cambiar. Es más, cuando nosotros intervenimos, nos jalamos torta. A veces dañamos más. Hoy me decía el hermano Fran por algo que le decía, voy a orar primero. Qué bueno. Voy a preguntarle a Dios. Voy a buscar del Señor. Dijo Jesús, leo otra vez el versículo 25. Grandes multitudes iban tras Él. Jesús no se preocupó por la cantidad que venía, sino por quiénes eran, porque los amaba. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, comience por lo más importante. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, yo quiero tomar tu cruz cada día y pesa mucho, Señor. Y hay momentos que siento que no la aguanto, Dios. Pero en tu nombre, en tus fuerzas, tu palabra dice que a los que a ti te aman, porque Él conoce el corazón de cada uno, todas las cosas, aún las más difíciles, te ayudarán a bien. A veces no entendemos en qué nos ayuda bien cierta situación, pero la Biblia dice que es la palabra de Dios que nos ayuda bien. Padre, gracias por tu pueblo. Es tu pueblo, no mi pueblo. Son tus discípulos, no los míos.
Yo simplemente soy un instrumento en tus manos, Dios, y estoy consciente que un día me vas a pedir cuenta por ellos, Señor, y por mi vida. Pero también a los esposos acá les vas a pedir cuenta por sus esposas y también por sus hijos. Ayúdanos, Señor, a entender tus planes y tus propósitos. Que este año 2025, Dios, seas tú siendo el Señor de nuestras vidas, de nuestro hogar, porque sabemos que eres el dueño de lo que pusiste en nuestras manos, sea una casa, sea un carro, sea dinero, sea una empresa, o sea un simple trabajo por el cual usted realiza para ganarse el alimento cada día. Lo haces para el Señor lo sabe. Padre, bendice tu iglesia, bendice a cada uno, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos cómo hacerlo, pero vamos a buscarte en oración de día y de noche. Yo quiero buscarte, Señor, de día y de noche. Háblanos, Señor. Háblanos si estamos durmiendo. Que despertemos. Como dijiste a los discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero tenemos un problema, la carne, y es débil. Entrégale tu carne al Señor. Entrégale tus deseos. Entrégale tus pasiones. Entrégale tus metas. Entrégale los propósitos y los proyectos que usted tenía para que el Señor los tome y los haga suyo. Y lo use a usted como un instrumento en sus manos para cumplir ese objetivo que usted está buscando y que el Señor corrija y quite los detalles que no le agradan a Él para que sea perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este día, esta semana, el culto del martes, culto del jueves, los estudios bíblicos, todo lo que hacemos, nuestra vida, en la vida cotidiana del trabajo, donde estamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Señor, que cada uno pueda recordar que es la sal de la tierra y la luz a través de la cual Cristo brilla. Que esta comunidad pueda ver a Cristo a través de tu vida, a través de mi vida. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Pasamos a los niños. No pasan hoy, ok. Salude a su hermano, a su hermana, no se vaya sin saludarle. Dígale